Bien, un saludo muchachos. Con este video lo que quiero es continuar con el tema de progresiones geométricas. Ya de alguna manera les había hablado de esto en la clase anterior, donde abordamos todo lo que tenía que ver con sucesiones y progresiones aritméticas. ¿Ok? Otro tipo de progresión se denomina progresión geométrica. Básicamente una progresión geométrica, a diferencia de una progresión aritmética, tiene la característica de que esa constante común de la cual va a depender el término general de la sucesión se obtiene por el hecho de dividir dos términos consecutivos. Entonces, si recordamos, en una progresión aritmética, la constante común la obteníamos por restar dos elementos consecutivos de la sucesión. En el caso de una progresión geométrica, lo que vamos a hacer más bien es dividir. Entonces, si yo tengo a sub n y lo divido entre a sub n menos 1, eso me va a dar una constante, sin importar quién sea n. Esa constante, en una progresión geométrica, es lo que se denomina la razón común. Y por supuesto que si de esta igualdad yo despejo a sub n, obtendría que a sub n es de la forma r multiplicado por a sub n menos 1. De tal manera que cualquier progresión geométrica tendría esta forma. Esta es su forma recursiva. ¿Sí? Bueno, entonces si observamos el primer ejemplo que tenemos por acá, voy a abrir un momentito, matemática, en el ejemplo 2.8, en la parte 1 nos están dando una progresión geométrica y eso se aprecia porque si nosotros calculamos el cociente de términos consecutivos, eso va a dar una constante. De tal manera que si yo tomo a un medio y lo divido entre 1, que son estos dos términos consecutivos, el resultado es igual a un medio. Lo mismo pasa si tomo a un cuarto y lo divido entre un medio, ¿verdad? Multiplicando medios y extremos, pues esto me queda igual a 2 entre 4, que es igual a un medio. También si yo tomo a un octavo y un cuarto, un octavo dividido entre un cuarto, me va a quedar 4 octavos y la simplificación de eso es igual a un medio. Y lo mismo pasa si tomo a 1 entre 16 dividido entre un octavo. Esto es 8 16avos, que es igual a un medio. Entonces, como se puede apreciar, siempre al tomar el cociente de dos términos consecutivos me está dando una razón común. Eso indicaría que esta sucesión es una progresión geométrica, y entonces de hecho la forma recursiva para esta sucesión, por la definición que dimos hace un momento, tendría la característica de ser igual a un medio multiplicado por a sub n menos 1, porque es r multiplicado por a sub n menos 1, siendo a sub 0 igual a 1, que es el primer elemento de la sucesión. Bueno, si observamos el ejercicio 2, en este caso nos están dando esta sucesión. Si yo tomo el menos 6 y lo divido entre 2, eso me va a quedar igual a menos 3. De igual forma, si tomo el 18 y lo divido entre menos 6, eso da menos 3. Y si yo tomo a menos 54 y divido eso entre 18, el resultado sigue dando menos 3. Si tomo a 162 y lo divido entre menos 54, bueno, ahí lo podemos ver. Si tomara la calculadora, si tomo a 162 dividido entre 54, eso sigue dando entonces menos 3, ¿sí? Y si tomo a menos 486 dividido entre 162, eso también da menos 3. Veámoslo ahí con la calculadora. Si tomo a 486 dividido entre 162,
eso sí da entonces menos 3. Esto significa, por lo tanto, muchachos, que esta sucesión también es una progresión geométrica, solo que en este caso la razón común es igual a menos 3. La forma recursiva, por lo tanto, de esta sucesión tendría la característica de ser igual a r multiplicado por a sub n menos 1, es decir, menos 3 multiplicado por a sub n menos 1, sabiendo que a sub 0 es igual a 2, en el sentido de que es el primer elemento de la sucesión. ¿Okay? Muy bien, esos son ejemplos entonces de progresiones geométricas. Si yo considero la sucesión de los números primos, ya ahí no se satisface la definición de lo que es una progresión geométrica, porque si yo tomo el 3 y lo divido entre 2, obtengo esta constante 3 medios. Si ahora tomo el 5 y lo divido entre 3, ¿qué sucede? Que este valor no es igual a 3 medios. Si tomo a 7 y lo divido entre 5, este valor no es igual ni a 3 medios ni a 5 tercios. En otras palabras, aquí se aprecia que al tomar el cociente de dos elementos consecutivos de la sucesión, eso no me está dando una constante. Y como no me da una constante, no se estaría cumpliendo con la definición de lo que es una progresión geométrica. ¿Okay? Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver en el ejemplo 2.9 nos están pidiendo encontrar los primeros 5 términos de una progresión geométrica, donde me están indicando que el primer elemento de la progresión es menos 1 y que la razón común es la raíz cuadrada de 5. Entonces, la forma recursiva de la progresión tendría la característica de ser igual a r multiplicado por a sub n menos 1, y entonces r es raíz cuadrada de 5 y a sub n menos 1 quedaría por ahí, asumiendo la condición inicial a sub 0 igual a menos 1. Entonces, como tengo a sub 0, continuaría encontrando quién es a sub 1. Para eso utilizamos esta ecuación. Entonces aquí sustituimos la n por un 1, entonces me queda raíz cuadrada de 5 por a sub 0, pero como a sub 0 es menos 1, esto es menos raíz cuadrada de 5. Ahora encuentro a sub 2, entonces cambio aquí la n por 2, me quedaría raíz cuadrada de 5 por a sub 1, que fue el valor que obtuvimos en el paso anterior, de tal manera que esto sería raíz cuadrada de 5 por menos raíz cuadrada de 5, o sea, menos 5. ¿Sí? Encontramos ahora a sub 3, sería raíz cuadrada de 5 por a sub 2, tomando como base esta igualdad. Y esto, por lo tanto, sería raíz cuadrada de 5 por menos 5, que sería menos 5 raíz cuadrada de 5. Y finalmente, ya para encontrar 5 términos, evaluamos en 4. Entonces quedaría raíz cuadrada de 5 multiplicado por a sub 3, que sería raíz cuadrada de 5 multiplicado por menos 5 por raíz cuadrada de 5, que es menos 5 por 5, y eso es igual a menos 25. Entonces ya tendríamos ahí los primeros 5 términos de esta sucesión. Algo importante de aclarar, muchachos, es que así como en una progresión aritmética es posible determinar cuál es la forma de su término general, también en una progresión geométrica. Resulta que en una progresión geométrica la forma del término enésimo de la sucesión que determina va a ser a sub k por r elevado a la n menos k, siendo k el primer elemento en el cual es posible evaluar la sucesión o su forma recursiva. Se observa que si ese elemento es 0, como sucede en este ejercicio, esto sería a sub 0 por r elevado a la n menos 0, ¿verdad? Entonces nos quedaría a sub 0 por r elevado a la n. Como en este ejercicio a sub 0 es menos 1 y r es raíz cuadrada de 5, entonces nos queda menos la raíz cuadrada de 5 elevado a la n. Y entonces esta expresión sería la forma general del término enésimo para esta progresión geométrica. Bueno, ahí lo pueden probar. Si aquí directamente cambio n por 0, eso me da menos 1. Si cambio n por 1, da menos raíz de 5. Si cambio n por 2, da menos 5, y así sucesivamente.
Bueno, entonces no olvidemos esta igualdad. Esto es muy importante porque lo que nos está indicando es cómo encontramos el término enésimo en una progresión geométrica. Muy bien. Bien, muchachos, tenemos el ejercicio 2.6. En el ejercicio 2.6 me está preguntando cuál es el quinto término de una progresión geométrica en la que sabemos que a sub 0 es igual a 2 y r es igual a 3. A diferencia del ejercicio anterior, aquí no me están pidiendo encontrar los primeros 5 términos de la sucesión. Lo que me están pidiendo encontrar es el quinto término, ¿verdad? El quinto término ocurre cuando n es igual a 4. Entonces, en otras palabras, lo que me están solicitando es determinar quién es a sub 4. Ahora, por lo que acabo de indicarles, ya sabemos que la forma que toma el término enésimo de esta sucesión, dado que es una progresión geométrica, es a sub 0 por r elevado a la n. Como a sub 0 es 2 y r es 3, entonces aquí me quedaría 3 elevado a la n y eventualmente ya tendría ese término general. Yo estoy interesado en encontrar a sub 4, entonces lo que hago es tomar esta fórmula y cambio la n por 4, de tal manera que me quedaría 2 multiplicado por 3 elevado a la 4, que es 162. Y ese sería entonces el quinto término de esta sucesión. Bueno, hay un par de CDF, muchachos, que automatizan estos procesos. Vamos a ver. Tenemos el CDF número 26. Este nos automatiza este proceso. Déjenme abrirlo por acá. Vamos a ver. Aquí tengo los CDFs. Recuerden que los CDFs están en el mismo archivo que estoy proyectando, pero generé otro archivo independiente para que me fuera más rápido irlos obteniendo. Entonces, el CDF 26, vamos a buscarlo por ahí. Ok, aquí está, lo voy a descargar. Vamos a ver. Voy a abrir el CDF. Y bueno, en este CDF, como se puede apreciar, yo lo que hago es pasar el primer término de una progresión geométrica y su razón común, y me está permitiendo encontrar la lista de los primeros m términos, donde esto varía hasta 16, ¿de acuerdo? El valor máximo que yo puedo darle a m es 16, pero si quisiera, por ejemplo, que llegue a 30, entonces aquí le pongo 30, le doy enter y ya entonces el deslizador se me amplía hasta 30. Bueno, por ejemplo, este ejercicio que acabamos de resolver, vamos a ver, encontrar el quinto término de esta progresión. Bueno, aquí le voy a decir que el primer elemento de la sucesión es 2. Y entonces la razón común, yo voy a indicarle que es igual a 3. Voy a ponerle ahí lista de elementos y entonces ahí me estaría encontrando los primeros 5 elementos de la sucesión. Ahí se ve que el quinto elemento es 162, que es lo que acabamos de calcular. ¿Sí? Bueno, también tenemos el CDF número 27. Este CDF de la misma manera nos podría permitir revisar un ejercicio como el que acabamos de resolver a pie. En este CDF, a diferencia del CDF número 26, pues básicamente lo que yo voy a poder obtener es la fórmula general. Entonces vamos a ver, si yo sé que el primer elemento de la sucesión es 2, ahí lo voy a dejar por defecto, y la razón común es 3, pues pongo ese valor. El valor inicial en este caso ocurre en 0, porque este valor de 2 ocurre en a sub 0. Para poder encontrar la fórmula general,
yo lo que hago es simplemente presionar este botón fórmula general y ya me daría la fórmula general. Si ya deseo encontrar pues el quinto término, simplemente evalúo esto en 4 y ya obtendría el resultado correspondiente. ¿Sí? Bueno, entonces eso es lo que hace este CDF. Muy bien, muchachos, vamos a pasar al ejemplo 2.10. El ejemplo 2.10 lo que nos plantea es que queremos calcular el primer término de una progresión geométrica teniendo en cuenta que su octavo término es 1280 y que su razón común es 2. Eso significa que para este problema R es igual a 2 y el octavo término es 1280. ¿Qué quiere decir eso? Que A sub 7 es 1280. ¿Por qué no ponemos A sub 8 y ponemos A sub 7? Porque estoy asumiendo que el primer elemento de la progresión es 0. Si el primer elemento de la progresión es 0, significaría que el octavo término ocurriría cuando n es igual a 7. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, si yo tengo estos datos, pues sabemos que la forma general del término enésimo de esta progresión, ¿verdad?, correspondería a sub 0, que es lo que necesito calcular, por r elevado a la n, en este caso r2. Entonces, el dato que nosotros tenemos para poder averiguar a sub 0 es el hecho de que A sub 7 es igual a 1280. Entonces, ¿qué hacemos en esta expresión? Cambiamos la n precisamente por 7 para poder formar una ecuación. Si yo cambio aquí la n por 7, me va a quedar A sub 0 por 2 elevado a la 7 igual a 1280, y entonces A sub 0 sería igual a 1280 dividido entre 2 elevado a la 7. Y si ustedes hacen esa división, muchachos, eso da 10. ¿Ok? De tal manera entonces que el primer elemento de la progresión sería 10. Y claro, a través de eso, por lo tanto, yo sé que A sub n, aunque no me lo están preguntando, pero A sub n sería 10 por 2 elevado a la n. Y ya ahí estaría resuelto el ejercicio. ¿Ok? Entonces, esa sería la idea. Muy bien. Perfecto. Bien, el ejemplo 2.11 es un ejercicio de un examen. Este ejercicio se aplicó en el segundo examen del primer ciclo 2014. Bueno, lo que está diciendo el ejemplo es que queremos determinar más bien aquí la razón común de una progresión geométrica cuyo primer término es 11. O sea, yo sé que A sub 0 es igual a 11 y además sé que el quinto término tiene la característica de ser 891. Aquí nuevamente, si estamos comenzando en 0, nos damos cuenta que el quinto término ocurre cuando n es igual a ¿qué? Cuando n es igual a 4, ¿verdad? Es un valor menos que el que indica el enunciado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Que esto es igual a 891. Pero bueno, como esta es una progresión geométrica, la forma del término enésimo sería A sub 0 multiplicado por r elevado a la n, pero bueno, A sub 0 es 11, y entonces nos estaría implicando la igualdad A sub n igual a 11. Disculpen acá, aquí es 11 por r elevado a la n. Lo que implicaría por lo tanto es que A sub n sería igual a 11 por r elevado a la n. Entonces, si yo sé que A sub 4 es igual a 891, ¿qué es lo que hago? Simplemente tomo esta expresión y sustituyo la n por 4, ¿ok? De tal forma que al cambiar ahí la n por 4 me queda 11 por r elevado a la 4 igual a 891, y entonces nos interesa despejar r a la 4, por lo tanto sería 891 dividido entre 11, lo que implicaría que r a la 4 sería igual a 81, ¿sí?
y entonces para despejar la r sacamos una raíz cuarta a ambos lados. Ok, sacamos raíz cuarta a ambos lados. Al hacer eso, pues, y sacar la r de la raíz, aquí quedaría un más menos, y entonces nos quedaría más menos 3. Esto lo que significaría, muchachos, es que en esta progresión geométrica la razón común tiene dos posibilidades. Podría ser 3 positivo o eventualmente podría ser 3 negativo. Entonces tenemos dos progresiones geométricas que satisfacen las condiciones del problema. 11 multiplicado por 3 elevado a la n, o a su n igual a 11 por menos 3 elevado a la n. Bueno, ya ahí estaría resuelto el ejercicio, ¿sí? Muy bien, esa es la idea. Ok. Bien, tenemos también el ejercicio 2.7. En el ejercicio 2.7 nos están pidiendo, es parecido al anterior, nos piden encontrar la razón común de una progresión geométrica, sabiendo que el cuarto término es 250. Bueno, si yo asumo que el primer término comienza en 0, el cuarto término entonces, ¿dónde comenzaría? En 3, ¿verdad? Entonces a sub 3 va a ser igual a 250. Y sé que el noveno término es 781.250, lo cual quiere decir entonces que a sub 8 es igual a ese valor, ¿sí? Pero la forma que toma el término enésimo en esta progresión, ya sabemos que sería a sub 0 por r elevado a la n. Entonces, pues lo que vamos a hacer aquí, muchachos, es utilizar el hecho de que a sub 3 es igual a 250 y que a sub 8 a su vez es igual a 781.250. Esto va a formar un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Porque yo lo que hago es tomar esta igualdad y cambio la n en primer lugar por 3 y posteriormente por 8. Si yo la cambio por 3, me quedaría a sub 0 r elevado a la 3, esto es igual a 250, y si cambio la n por 8 me quedaría a sub 0 r elevado a la 8 igual a 781.250. Pero de la primera ecuación, si yo despejo, por ejemplo, a sub 0, me quedaría que a sub 0 es 250 dividido entre r a la 3. Entonces yo ahora podría en la segunda ecuación sustituir por ese a sub 0. Si hago esa sustitución me quedaría 250 entre r a la 3, esto es a sub 0, por r elevado a la 8, y esto es igual a 781.250. Entonces, por leyes de potencias, r a la 8 entre r a la 3 es r a la 5. Y ahora lo que debería de hacer es tomar a 781.250 y lo voy a dividir entonces entre 250. Bueno, si hacemos esa división, pues eventualmente esto nos va a quedar como resultado 3.125. Esto sería 3.125, ¿sí? ¿Y qué tendríamos que hacer aquí, muchachos, para poder despejar la r? A ver, ¿qué tendríamos que hacer? Efectivamente sacar la raíz quinta, ¿verdad? Como es una raíz con índice impar, no se pone el más menos, como si lo hicimos en el ejercicio anterior. Entonces nos va a quedar que r es la raíz quinta de 3.125, que esto es igual a 5 si ustedes hacen ese cálculo. Bien, entonces ya he logrado encontrar la razón común. ¿Cómo hago para poder determinar el primer elemento de la progresión, ¿no? Aunque no me lo están pidiendo, lo que me están pidiendo es la razón común, pero si quisiera también encontrar quién es a sub 0, tendríamos entonces que devolvernos a esta igualdad y me quedaría que a sub 0 es 250 dividido entre r al cubo, o sea,
5 al cubo, que es 125, y por lo tanto a sub 0 sería igual a 2. ¿Sí? Ya con esto hemos logrado determinar la razón común de la progresión geométrica y también su primer elemento. Bueno, y hay un CDF que nos permite revisar también este tipo de ejercicios. ¿A qué me refiero con este tipo de ejercicios? Bueno, son ejercicios en donde a mí lo que me van a dar son dos términos de la sucesión, de la progresión geométrica. Y a través de eso entonces, la idea es poder averiguar cuál es la razón común y cuál es su primer elemento. Entonces vamos a ver, les estoy hablando muchachos del CDF número 28. Voy a ubicarme en el CDF número 28, lo vamos a descargar. Ok. Y tal vez, por ejemplo, retomemos el ejemplo 2.11. Vamos a ver, ¿qué es lo que yo tengo en el ejemplo 2.11? Lo que yo tengo en este ejemplo es que el primer término, digamos a sub 0, es igual a 11. Pongo estos datos acá. Y que el quinto término, que sería, a resumidas cuentas, a sub 4, es 891. Eso sí, tengo que indicar que el valor inicial ocurre en 0, porque el primer elemento ocurre en a sub 0, ¿verdad? No en a sub 1. Bueno, entonces si yo le doy aquí fórmula general, me permite básicamente encontrar la forma general del enésimo término de la progresión geométrica, que como ya lo habíamos visto, cabían dos posibles respuestas, una con 3 positivo y otra con menos 3, tal y como se aprecia en la salida del CDF. Ok, muchachos, por ejemplo, si yo retomo este mismo ejercicio, el 2.7, ¿qué pasa aquí? Bueno, me están diciendo que el cuarto término es 250, es decir, a sub 3 es 250, y el noveno término, es decir, a sub 8 es 781.250. Si yo quiero encontrar la fórmula general, pues entonces ahí vendría dada. Estaría quedando que a su n es 2 por 5 elevado a la n. Esta opción de evaluar lo que me permite es poder evaluar en algún valor en particular que yo quiera, por ejemplo 100. Entonces ahí me daría, además de la forma general de la progresión geométrica, me estaría devolviendo su evaluación en 100. ¿Sí? Bueno, entonces ese es el sentido. En este párrafo, muchachos, lo que se está comentando es que una progresión geométrica va a ser creciente cuando R es mayor que 1 y es decreciente cuando R varía de 0 a 1. Y si en particular R es un número negativo, vamos a decir que la sucesión es alternada. ¿Por qué es alternada? Porque si el exponente es par o impar, va a ir variando el signo. Algunas veces va a dar positivo, en el consecutivo de ese va a ser negativo, y así sucesivamente. Entonces, como va alternando los signos, se dice que la sucesión es alternada. ¿Sí? Bueno, esto que ven acá, muchachos, yo lo añadí al documento, porque en los ejercicios de la cátedra se ocupan estas dos formulitas. Nada más les explico de qué se trata y ya vamos a resolver un ejemplo al respecto. Vean, esta primera fórmula de C sub n lo que me está permitiendo es contar con una formulita a través de la cual yo voy a poder encontrar el resultado de sumar n términos de una progresión geométrica. Entonces, si yo tengo una progresión geométrica ahí, digamos a sub k, y le sumo a sub k más 1 y le sumo a sub k más 2, etcétera, hasta llegar ahí a un término enésimo. Esta fórmula lo que me está diciendo es que si la
razón común de esa progresión es diferente de 1, entonces la suma de estos elementos va a corresponder a la fórmula A sub k por r elevado a la n menos 1 entre r menos 1, si r es distinto de 1. Y si r es igual a 1, pues entonces S sub n sería igual a n multiplicado por A sub k. Lo que sucede si r es igual a 1 es que los elementos de la progresión todos van a ser iguales, entonces por eso es que al final la suma de esos elementos es el primero por la cantidad de veces que estamos sumando la expresión. Bueno, inclusive muchachos, aquí es hasta S sub n más k, porque yo estoy asumiendo que en la suma estoy sumando n veces la expresión, ¿ok? Esto es más bien hasta un menos 1 acá, S sub n más k menos 1, correcto. Bueno, entonces en eso consiste esa primera formulita, y la segunda fórmula que vemos más abajo, lo que me está diciendo es que para poder sumar todos los elementos de una progresión geométrica, la suma de todos los elementos de una progresión geométrica, cuyo primer elemento va a ser vamos a ver, va a ser C. Esta suma va a corresponder, ¿ok?, a la constante entre 1 menos R, también asumiendo eso sí que R es distinto de 1. Entonces esto realmente lo que quiere decir, muchachos, es que tenemos una fórmula adicional a través de la cual yo voy a poder sumar todos, ya no n, sino todos los términos de una progresión geométrica, ¿sí? Bueno, entonces tal vez veamos un ejemplo de la aplicación de esta fórmula de S sub n para entender de qué se trata. Por aquí también agregué un problema, muchachos, vamos a ver. Voy a aumentar un poco el tamaño para que puedan ver el enunciado. Ok, este problema lo que nos está planteando es lo siguiente. Dice así, se cuenta que el inventor del ajedrez pidió como recompensa lo siguiente: un grano de trigo por el primer cuadrado del tablero, ok, un grano de trigo por el primer cuadrado del tablero, 2 granos de trigo por el segundo cuadrado, 3 granos de trigo por el tercero, ¿verdad? Y así, no mentira, 2 por el segundo, 4 por el tercero, 8 por el cuarto, y así sucesivamente. Entonces, muchachos, si uno analiza esta sucesión, realmente eso lo que nos está describiendo es una progresión geométrica, porque si yo tomo a 2 entre 1, eso me da 2, 4 entre 2, eso me da 2, 8 entre 4, eso me da 2. Entonces, lo que observo es que la razón común para esta progresión geométrica es 2, donde a su 1 va a cumplir con la condición de ser igual a 1, que es este primer dato. Entonces, ¿qué mencionamos hace un rato? Que la forma del término enésimo para una progresión geométrica que inicia en K es A sub n igual a sub K por R elevado a la n menos K. En este caso K es igual a 1, ¿verdad? Porque estamos comenzando en 1, ya no en 0. Por lo tanto, nos estaría quedando A sub 1 por R elevado a la n menos 1, y A sub 1 es igual a 1 según los datos del problema, por lo que nos quedaría 2 elevado a la n menos 1, dado que la razón común es 2. Entonces A sub n, por lo tanto, sería igual a 2 elevado a la n menos 1. Eso lo que nos estaría permitiendo es obtener la cantidad de granos de trigo, ¿ok?, por n
cuadrados, ¿verdad?, del tablero. Bueno, entonces lo que me están solicitando en este problema es determinar la cantidad de granos de trigo que recibe el inventor por el último cuadrado. Bueno, ¿cuántos cuadrados tiene un tablero de ajedrez? Tal vez no recuerden ese dato, pero la cantidad de cuadrados de un tablero de ajedrez es igual a 64. Entonces, lo que nos interesa es encontrar quién es a sub 64, que naturalmente sería 2 elevado a la 64 menos 1, que es 2 elevado a la 63. No voy a encontrar el resultado de eso porque es un numerito muy grande, simplemente dejémoslo expresado de esa forma. Luego nos están indicando, bueno, si el grano de trigo, si un grano de trigo pesa un decigramo, entonces queremos encontrar el peso total de trigo que se llevaría el inventor del ajedrez por todo el tablero. Bueno, si lo analizamos, ¿qué nos están pidiendo con eso? Lo que nos están pidiendo es encontrar quién es A sub 1 más A sub 2, etcétera, más A sub 64. O sea, para esta progresión geométrica, muchachos, estamos interesados en sumar todos sus elementos hasta el número 64. Y bueno, la formulita que yo les acabo de mostrar, que nos plantea que esa suma S sub n, ¿a qué es igual? Bueno, es igual a sub k por r elevado a la n menos 1 entre r menos 1, si r es distinto de 1, como ocurre en este caso, porque aquí r es 2. Entonces, realmente a mí lo que me interesa para esta expresión es encontrar quién es ese sub 64, ¿verdad? Y de acuerdo con la fórmula, esto es r elevado a la 64 menos 1 entre r elevado r menos 1, ¿sí? Y esto lo vamos a multiplicar por el resultado de A sub 1, que es igual a 1. Bueno, como r es 2, entonces nos queda 2 elevado a la 64 menos 1 entre 2 menos 1, que me va a dar 1. Por lo tanto, ¿a qué sería igual ese sub 64? A 2 elevado a la 64 menos 1. Y esa sería la cantidad de decigramos de trigo, ¿verdad?, que se llevaría el inventor del ajedrez. Ahí ya estaría resuelto, ¿sí? Bueno, muy bien, muchachos, esa es la idea. Ok. Bien, espero que haya quedado claro. Muy bien, voy a reducir un poquito el tamaño del CDF. Ajá. Y, perdón, del PDF. Y podemos retomar tal vez algunos ejercicios. También quería comentar, vamos a ver que hay un CDF que permite encontrar el valor de C sub n, que es el CDF número 30. Se los voy a mostrar por acá. Entonces, vamos a ver qué es lo que yo le paso al CDF. Dos términos de la sucesión. En este problema que acabamos de resolver, lo que observamos es que A sub 1 era igual a 1 y que A sub 2 era igual a 2. ¿Okay? Aquí el valor inicial es 1, entonces no tenemos que cambiar el valor de inicio. ¿Y en qué estábamos interesados, por lo menos en esta última parte que resolvimos del problema? En encontrar el valor de S evaluado en 64. Entonces voy a cambiar esta N por 64, presiono el botón fórmula general y esto nos va a devolver la forma general, muchachos, de la suma de los elementos de la progresión geométrica y eventualmente su evaluación en 64. Ese valor que hace un momento obtuvimos a mano
de 2 a la 64 menos 1 sería este número, que es un número enorme, ¿verdad? Ok, le fue bien al inventor del ajedrez. Bueno, muy bien. Entonces, esa sería la idea. Aquí vienen otros ejemplos, muchachos, como para repasar las cosas que ya mencioné. Vamos a ver, en el ejercicio 1, lo que queremos es determinar la fórmula general de estas sucesiones. Entonces, si nos ubicamos en la parte B, claro, cuando yo tomo, por ejemplo, a menos un medio dividido entre 2/5, el resultado de esta expresión va a tener la característica de ser igual, bueno, multiplicando extremos y medios me quedaría menos 5/4. Muy bien. Si yo tomo los otros dos términos consecutivos, por ejemplo, 5/8 y menos un medio, al multiplicar extremos y medios, me va a quedar menos 10 entre 8, y eso me vuelve a dar menos 5/4. Entonces, lo que eso nos permite observar es que efectivamente esto es una progresión geométrica, donde la razón común es menos 5/4. ¿Ok? De acuerdo con esto, como el primer elemento, supongamos que ocurre en 0, es 2/5, entonces ¿cuál sería la forma de su término general? Bueno, sería a sub n igual a sub 0 por r elevado a la n, de tal manera que esto es 2/5 por menos 5/4 elevado a la n. Esto, bueno, para todo n en el conjunto de los números naturales. Recordando que en este texto se está asumiendo que el 0 es un número natural, lo cual a mí no me gusta como mucho, pero bueno, me estoy adaptando a la forma en como el texto lo asume. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa en el ejercicio D? Es algo similar. Si yo, por ejemplo, tomo a menos 6 y lo divido entre menos 4, eso me va a dar 3 medios. Si ahora tomo a menos 9 y lo divido entre menos 6, eso también me va a dar 3 medios. Si yo tomo a menos 13.5 y lo divido entre menos 9, eso también da 3 medios. Recuerden que 3 medios es 1.5. Vean que no les miento, si yo tomo acá el valor de 13.5 dividido entre 9, eso da 1.5, que es 3 medios. Bueno, eso significa, por lo tanto, muchachos, que la razón común para este ejercicio sería 3 medios, y asumiendo que se comienza en 0, a sub 0 sería menos 4. Entonces, ¿cuál va a ser el término general de la sucesión? A sub n igual a ¿qué? A ver, a sub n igual a sub 0, que es menos 4, ¿verdad? Por r, que es 3 medios, elevado a la n. Esto para todo n en el conjunto de los números naturales. Y ya tendríamos ese término general. Muy bien, esta sería la idea. Después, el ejercicio número 2 nos propone una pregunta interesante. ¿Puede una progresión ser aritmética y geométrica a la vez? Piensen en eso un momento, muchachos. ¿Puede una progresión ser aritmética y geométrica a la vez? Eso quiere decir que el término enésimo tendría la característica de ser de la forma a sub k más n menos k multiplicado por d. Si lo vemos como una progresión aritmética, o a sub n igual a sub k por r elevado a la n menos k, si lo pensamos como una progresión geométrica. Entonces, puede ocurrir que tengamos un a sub n que satisfaga estas dos condiciones. Y resulta, muchachos, que sí, si ustedes toman, por ejemplo, la expresión a sub n igual a sub n menos 1, si toman esa relación de recurrencia, esa es una sucesión, esto determina una sucesión
que corresponde a una progresión aritmética donde uno interpreta que la diferencia común es 0 y al mismo tiempo uno interpreta que la razón común va a tener la característica de ser igual a 1. Y si uno lo analiza, muchachos, realmente la sucesión que genera esta ecuación recursiva, si yo asumo que el primer elemento es x, ¿verdad? ¿Cuál sería el segundo elemento? Y sería cambiar aquí la n por un 1. Entonces me quedaría que a sub 1 es a sub 0, que es x. ¿Y cuál sería el segundo, el tercer elemento que obtenemos al evaluar n por 2? Me quedaría a sub 1, que es x, y así sucesivamente. Entonces realmente esta recursividad lo que estaría generando es una sucesión donde todos los términos son iguales. Entonces, ¿puede una progresión ser aritmética y geométrica a la vez? Sí, si la progresión tiene la característica de que todos sus elementos son iguales, esa sucesión va a cumplir con la definición de progresión aritmética con diferencia común 0 y también cumple con la definición de lo que es una progresión geométrica con razón común 1. Esa es la conclusión. Bueno, muy bien. Después el ejercicio número 3 que aparece por ahí. Es un ejercicio que me está solicitando encontrar los primeros 5 términos y el 10º término adicionalmente de una progresión geométrica cuyo primer término es 3 y donde la razón común es menos un medio. Bueno, ahí me dan todo para poder dar la forma general. Entonces esto sería a sub 0 por menos un medio elevado a la n para cualquier n en el conjunto de los números naturales. Por lo tanto, si yo quiero encontrar a sub 1, nada más evalúo en esta fórmula la n por 1, me quedaría 3 por menos un medio elevado a la 1, o sea, menos 3 medios. Si quiero saber quién es a sub 2, entonces sería 3 por menos un medio al cuadrado, que sería 3 cuartos. Si quiero encontrar quién es a sub 3, sería 3 por menos un medio elevado a la 3, entonces esto me queda menos 3 octavos. Si quiero encontrar quién es a sub 4, pues entonces sería 3 por menos un medio elevado a la 4, que me quedaría 3 16avos. Esta, por ejemplo, es una sucesión alternada, lo que yo les indiqué hace un rato como una sucesión alternada, porque básicamente ahí lo que se aprecia es que el signo se va alternando, ¿verdad? Adicionalmente en este ejemplo, ¿qué me están pidiendo? Encontrar el valor de a sub 10, que sería entonces 3 por menos un medio elevado a la 10, y ese menos un medio elevado a la 10 es 1 entre 1024, entonces esto va a dar como resultado 3 entre 1024, y ya ahí estaría resuelto. Muy bien, muchachos, esa es la idea. Bueno, luego me piden el término general de una progresión geométrica donde yo sé que el valor de a sub 3 es 75 y que el valor de a sub 4 es 375. Bueno, ya resolvimos un par de ejemplos en esta dirección, ¿verdad? ¿Cómo es que los abordábamos? ¿Sí? Yo partía de su fórmula, ¿verdad? Yo sé que a sub 0, a sub n, perdón, va a ser igual a sub 0 por r elevado a la n. Entonces, uno parte de esta expresión. Estas dos igualdades lo que nos van a permitir es formar un sistema de ecuaciones. Entonces, si yo reemplazo aquí la n por 3, me quedaría que a sub 0 r al cubo sería igual a 75. Y si aquí cambio la n por 4, ahora por a sub 4, me quedaría entonces a sub 0 por r elevado a la 4. Yo sé que eso da 375. Pero bueno, si en esta primera ecuación yo despejo a sub 0, me quedaría que a sub 0 es 75 entre r a la 3, entre r a la 3, perdón, cuesta un poquito escribir a veces. Entonces yo lo que hago ahora es sustituirlo acá, en la segunda ecuación.
cambio de la sub-0 es 75 entre r elevado a la 3 por r elevado a la 4 igual a 375. Bueno, entonces uno simplifica y nos quedaría que r es 375 entre 75. Eso nos va a quedar igual a 5. ¿Okay? Nos va a quedar igual a 5. Pero bueno, si ya tengo a r, yo puedo encontrar a sub-0 porque simplemente sustituyo aquí a r. Entonces, ¿a qué va a ser igual a sub-0? A sub-0 va a ser igual a 75 dividido entre 5 elevado a la 3. Y eventualmente esto es 75 entre 125, y esto me va a quedar igual a 3/5 simplificando ese cociente. Por lo tanto, ¿cuál sería entonces el término general de esta progresión geométrica? Sería 3/5, que es a sub-0, ¿verdad? Por r a la n, pero bueno, r nos quedó 5, entonces esto es por 5 elevado a la n para todo n en el conjunto de los números naturales. Y ya ahí estaría resuelto. ¿De acuerdo? Bueno, esa es la idea ahí, muchachos. Estaríamos bien. ¿Cuánto tiempo llevo? Vamos a ver. Sí, podemos ver un poquito del principio de inducción matemática, que ya es el último tema relacionado con este capítulo del curso. Bueno, el principio de inducción matemática es un principio que lo que nos permite es poder demostrar predicados de esta forma. O sea, si yo tengo una proposición definida en el conjunto de los números naturales, el principio de inducción matemática lo que nos va a permitir es poder demostrar que esa propiedad es verdadera. Y es un principio que se fundamenta en lo siguiente. Si yo quiero demostrar que una proposición Pn es verdadera sobre todo el conjunto de los números naturales, entonces yo lo que hago es probar que la proposición es verdadera en cero, siendo ese el primer elemento donde dicho predicado es evaluable. Luego uno lo que hace es asumir que la proposición es verdadera en algún n, y a través de eso demostrar que la proposición es verdadera en n más 1. Si logro comprobar esas dos cosas, entonces la proposición sería verdadera sobre todo el conjunto de los números naturales. Esta suposición que uno realiza, asumir que la proposición es verdadera en n, o algunas veces en algunos textos se pone k, ¿verdad?, en lugar de n, es lo que uno llama la hipótesis inductiva del principio de inducción matemática. Y esa hipótesis de inducción usualmente se representa con esas siglas H.I, que significan hipótesis inductiva o hipótesis de inducción. Ciertamente entonces realizar una demostración por inducción matemática lo que va a implicar son 3 pasos. El primer paso consiste en probar la proposición en el primer elemento en el cual se supone válida. A veces ese primer elemento puede ser 0, otras veces puede ser 1, puede ser 2, depende de cuál sea el dominio, en el sentido de que no siempre el dominio va a ser todos los naturales, podría ser un subconjunto de los naturales. El segundo paso es suponer la hipótesis de inducción. Y el tercer paso es realizar lo que uno llama el paso inductivo, que es demostrar que la proposición es verdadera en n más 1 o en k más 1, si es que estuviéramos usando la notación con k, ¿verdad? Hay un principio de inducción matemática que se llama principio de inducción matemática fuerte, que realmente no le vamos a dar énfasis en este curso, pero a manera de cultura general es un principio que tiene la característica de que lo que cambia con respecto al principio de inducción matemática convencional es la hipótesis inductiva, porque en la inducción fuerte yo lo que hago es asumir que la proposición es verdadera para todo k menor o igual que algún n en el conjunto
conjunto de los números naturales. Y tomando eso como base, básicamente pues yo pruebo que la proposición es verdadera en n más 1. Una aplicación muy puntual, muchachos, de la inducción matemática en informática, la encontramos para poder demostrar cuando, si uno tiene un programa recursivo, el tema de recursividad lo van a ver en programación 1 y lo van a profundizar un poquito más en discretas y un poco más en el curso de estructuras de datos. La inducción matemática me permite poder saber si un programa recursivo tiene la propiedad de finalizar. O sea, va a ser capaz ese programa de brindarme alguna salida, independientemente de donde yo lo haya programado en términos de lenguaje. Esa es una aplicación que muy probablemente después van a ver en otro curso, muy directa del principio de inducción matemática, que a veces queda la idea de para qué sirve esta cosa, ¿verdad? Bueno, además de realizar demostraciones generales como las que ya vamos a ver, tiene aplicaciones muy puntuales como la que acabo de mencionar sobre el tema de recursividad. La recursividad es una técnica de programación, así que aquí nosotros la hemos utilizado para poder dar, o una forma para poder dar una progresión aritmética o una progresión geométrica, pero en términos informáticos la recursividad es una técnica de programación muy utilizada, porque de hecho en la actualidad casi que todos los lenguajes de programación permiten programar de manera recursiva. Bueno, entonces comencemos, muchachos, con un par de ejemplos sobre cómo es que uno realiza una demostración por inducción matemática. Vean, en este caso yo tengo una proposición sobre el conjunto de los números naturales, que es esta. Me están diciendo que la sumatoria para ir variando desde 1 hasta n de i cuadrado es igual a esta fórmula. Esto para todo n en el conjunto de los números naturales, ¿de acuerdo? Bueno, inclusive, pongámosle aquí los naturales exceptuando el 0, ¿verdad? En el sentido de que más bien esto comienza en 1. Entonces, si yo quiero hacer esa demostración por inducción matemática, utilizando el primer principio de inducción matemática, indiqué hace un momento que esto se divide en 3 pasos. El paso número 1 consiste en tomar la proposición y probar que es verdadera en el primer elemento sobre el cual yo puedo evaluar. Aquí el primer elemento no es 0, es 1. Entonces yo tomaría la sumatoria y cambio la n por un 1. ¿Okay? Esto naturalmente se va a reducir a un sumando, que es 1 al cuadrado, y esto sería igual a 1. Y por otra parte, ¿okay? ¿Qué pasa si yo tomo esta fórmula? N por n más 1 por 2n más 1 entre 6, y ahí cambio la n por 1. Entonces me quedaría 1 por 1 más 1 por 2 por 1 más 1 entre 6, y eso entonces sería 1 por 2 multiplicado por 3 entre 6. Naturalmente pues esto me va a quedar igual a 1. Entonces estamos obteniendo el mismo resultado tanto en la sumatoria como en la fórmula. Por lo tanto ya estaría aprobada la validez de esta igualdad en n igual a 1, ¿verdad? En n igual a 1. ¿Okay? Bueno, el segundo paso, voy a borrar esto para ver un poquito más despacio, pero el segundo paso, ¿en qué consistiría? Es lo que uno llama la hipótesis de inducción. La hipótesis de inducción básicamente lo que hace es asumir que la proposición es válida en algún k en el conjunto de los números naturales. Entonces yo voy a suponer que la sumatoria variando desde 1 hasta k de i cuadrado, esto va a ser igual a k multiplicado por k más 1 por 2k más 1 dividido entre 6. O sea, estoy asumiendo que la igualdad es válida en n igual a k. ¿Ok? Y tomando como base eso, entonces lo que hay que realizar ahora es lo que uno llama el paso inductivo. El paso inductivo consiste en demostrar la igualdad en n igual a k más 1. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hay que demostrar? Bueno, hay que demostrar,
muchachos, que la sumatoria para i variando desde 1 hasta k más 1 de i cuadrado es igual al resultado de la fórmula cambiando la n por un k más 1. Vean, si ustedes cambian esta n por un k más 1, ¿qué me da? Bueno, la primera n es un k más 1. La siguiente n sería k más 1 más 1. Eso me va a dar k más 2. Y la siguiente n es 2 por k más 1 más 1. Entonces, si yo paso el 2 a multiplicar, me quedaría 2k más 2 más 1, o sea, más 3. Todo esto dividido entre 6. Entonces, el paso inductivo consistiría en probar esta igualdad. Bueno, ¿cómo hago para poder probar esa igualdad? Lo que hago es partir de tratar de utilizar la hipótesis inductiva, o sea, el paso 2. Y eso es fácil de hacer porque yo sé que esta sumatoria, para ir variando desde 1 hasta k más 1, yo la puedo expresar como una sumatoria hasta k, ¿verdad? Yo sé que esto es igual a la sumatoria hasta k de i cuadrado, ¿verdad? Y claro, si yo llego a la sumatoria hasta acá, le estoy quitando un sumando, el que se obtiene en k más 1. Entonces, le sumo ese sumando para no alterar la expresión. Ese sumando se obtiene al cambiar la i por el k más 1. Entonces me quedaría k más 1 elevado al cuadrado. ¿Qué he ganado con esta descomposición? Que ya tengo la hipótesis inductiva, porque la sumatoria hasta acá, ¿a qué va a corresponder de acuerdo con el paso de la hipótesis inductiva? A toda esta fórmula. Entonces, lo que procedería ahora es cambiar la sumatoria hasta acá, que sería k por k más 1 por 2k más 1 dividido entre 6, más el k más 1 al cuadrado que ya teníamos por ahí. ¿Qué estoy usando en este paso? La hipótesis inductiva. ¿Ok? Y ahora, muchachos, el objetivo es utilizar propiedades de álgebra para llegar a esta expresión. Entonces vean que yo puedo, por ejemplo, sacar un k más 1 a factor común. Si yo saco un k más 1 a factor común, pues entonces me quedaría por ahí k multiplicado por 2k más 1 entre 6 más k más 1, ¿verdad? Entonces ahora realizo esa suma y esto sería por lo tanto igual a k más 1 multiplicado por 2k al cuadrado más k, pasando esta k a multiplicar. Este 6 multiplicaría al k más 1, entonces me quedaría más 6k más 6, todo esto dividido entre 6. Y bueno, voy a abrirme un poquito de espacio ahí, muchachos, para poder terminar lo que estaba haciendo. Bueno, metí la pata ahí porque borré todo, pero bueno, lo que teníamos que probar, muchachos, es que la sumatoria hasta k más 1, ¿verdad? Pues era igual a k más 1 por k más 2 por 2k más 3, ¿no? Eso es lo que teníamos que probar. Y bueno, ya por el desarrollo que llevábamos, habíamos logrado descomponer esta sumatoria como un k más 1, ¿verdad? Multiplicado todo esto por vamos a ver en este caso cuál era la expresión. Disculpen, muchachos, voy a tener que volverla a generar ahí porque no quería borrar todo, pero nos quedó la expresión, vamos a ver, sí, k más 1, que la sacamos a factor común, ¿verdad? Entonces nos quedaría ahí k por 2k más 1 entre 6, ¿verdad? Más un k más 1. Bueno, ahí estábamos, ¿sí? Y lo que había hecho era pasar ese 6 ahí a multiplicar, entonces obtendríamos un k más 1 multiplicado por
2k cuadrado más k más 6k más 6. Bueno, ahí estábamos, entre 6. Ahora algebraicamente, muchachos, uno aprecia que esto es k más 1 multiplicado por 2k a la 2, aquí es k más 6k, que eso es 7k, más 6 dividido entre 6. Y bueno, lo que uno hace ahí es factorizar la expresión, de tal manera que esto sería 2k por k y esto sería 3 multiplicado por 2 si usamos inspección. Vean que si multiplicamos en cruz y sumamos, eso da 7k. Entonces, esta expresión sería igual a k más 1 por 2k más 3 multiplicado por k más 2 dividido todo esto entre 6. Y esta era la expresión a la cual teníamos que llegar. Entonces ya probamos que efectivamente si yo asumo que P sub k es verdadero, entonces he logrado probar que P sub k más 1 es verdadero también. Y eso ya por el principio de inducción matemática nos permitiría afirmar que esta igualdad es verdadera para todo n en el conjunto de los números naturales. Y ahí, muchachos, eso estaría resuelto. ¿Sí? Ok, veamos un segundo ejemplo. Vamos a ver. Vamos este otro ejemplo, el 3.2, que también fue tomado de un examen. ¿Okay? Entonces, esto se tomó del examen segundo parcial del primer ciclo del año 2012. Bueno, primero, pues uno observa que esto realmente es una sumatoria, eso es la sumatoria de 1 entre j por j más 1, variando j desde 1 hasta n, ¿cierto? Entonces en este caso lo que yo quiero demostrar es que esto es igual a n entre n más 1 para todo n mayor o igual a 1 y por supuesto asumiendo que n es un número natural, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo hago esa demostración? Comienzo con el paso número 1, probando la igualdad en el primer elemento donde se asume que es cierta la igualdad, que sería 1 en este caso. ¿Qué pasa si n es igual a 1? Bueno, por un lado yo tomo la sumatoria, sustituyendo la n por un 1, y esto pues lógicamente me va a permitir encontrar un sumando, que sería este que estoy escribiendo acá, que me quedaría un medio. Si ahora yo tomo la fórmula n entre n más 1 y cambio la n por un 1, me queda 1 entre 1 más 1, que también da un medio. Entonces, como me está dando tanto la sumatoria como la fórmula el mismo resultado, he probado que la igualdad válida en n igual a 1. ¿Ok? ¿Cuál sería ahora el siguiente paso? Bueno, el paso 2 es la hipótesis inductiva. Entonces, vamos a ver, por hipótesis inductiva, paso número 2, yo voy a suponer que la igualdad válida en n igual a k, en algún k en el conjunto de los números naturales. Entonces esta sumatoria va a tener la característica de ser igual a k entre k más 1. ¿De acuerdo? Bien, y teniendo como base esa igualdad, que repito es la hipótesis inductiva, en un paso número 3 yo lo que tengo que hacer es probar la igualdad en n igual a k más 1, o sea, necesitaría probar que la sumatoria para j variando desde 1 hasta k más 1, de 1 entre j por j más 1, efectivamente esto va a ser igual a sustituir aquí la n por k más 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué me quedaría? K más 1 en el numerador y k más 2 en el denominador. ¿Por qué k más 2? Porque aquí es k más 1 más 1, entonces eso va a dar k más 2. Esta es la igualdad que tenemos que probar. Bueno, nuevamente, muchachos, esto se fundamenta en tomar la sumatoria hasta k más 1. Yo parto de esta expresión
y la voy a descomponer en términos de la sumatoria, pero hasta acá, ¿verdad? Entonces yo tomo la misma sumatoria, pero hasta acá, ¿ok? Hago eso para que me coincida con la hipótesis de inducción, que es la que vemos aquí arriba, ¿sí? Y ahora le voy a sumar el sumando que le quité. ¿Cuál fue el sumando que le quité? El sumando que le quité al llegar a la suma hasta acá y no hasta acá más 1 fue el último. Y ese último sumando yo lo obtengo sustituyendo esta j por un k más 1. Entonces me quedaría 1 entre k más 1 multiplicado por k más 1 más 1, que es k más 2. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que yo sé por la hipótesis inductiva? Que esta sumatoria, muchachos, es igual a esta fórmula. Entonces la puedo sustituir. Aquí me quedaría k entre k más 1 entre k más 1 multiplicado por k más 2. El paso que estoy aplicando ahí es, o la justificación de este paso sería por la hipótesis inductiva. Y ahora algebraicamente trato de llegar a lo que quiero, que es este cociente. Entonces, ¿qué hago? Sacar un 1 entre k más 1 factor común de esta suma. Entonces me quedaría k para el primer sumando y 1 entre k más 2 para el segundo sumando. De tal forma, muchachos, que esto sería 1 entre k más 1 multiplicado por, hacemos esa suma, entonces me va a quedar k por k más 2 más 1 entre k más 2, ¿no? Bueno, y entonces esto sería igual a 1 entre k más 1, que multiplicaría a k al cuadrado más 2k más 1, dividido todo eso entre k más 2, ¿verdad? Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos ahora en el siguiente paso? Vamos a ver, voy a borrar un poquito aquí algunas cosas. Bueno, en el siguiente paso entonces, bueno, quiero una acá. ¿Qué sucedería? Que yo puedo factorizar esa expresión, entonces me va a quedar un k más 1 al cuadrado, que sería la factorización de este trinomio, y en el denominador tengo k más 1 multiplicado por un k más 2, entonces puedo simplificar un k más 1 y me quedaría en el numerador un k más 1 y en el denominador un k más 2. Por lo tanto, muchachos, he logrado probar lo que necesitaba, ¿verdad? Porque efectivamente la sumatoria hasta k más 1, ¿a qué es igual? Bueno, es igual a esta expresión. Entonces ya estaría probado. Y ahí finalizaría la demostración. Muy bien. Bien. Esto en realidad es muy algorítmico, muchachos. Tanto es así que hay un CDF que hace demostraciones de este tipo. Entonces, esto es bastante algorítmico. Tal vez vamos a hacer un ejercicio más. Puede ser este ejercicio 3.3, para ir cerrando. Entonces, bueno, supongamos que quiero probar esta igualdad, que esta sumatoria es igual a esta igualdad. Entonces, vemos que esto es válido a partir de 0, siendo n natural, de tal manera que el primer paso consistiría en ver qué es lo que sucede si n es igual a 0. Bueno, si n es igual a 0, esa sumatoria, muchachos, que vemos por ahí, tendría la característica de ser igual entonces a 0 multiplicado por 0 factorial, que es igual a 0. Y por otro lado, si yo tomo esta fórmula, ahora el n más 1 factorial menos 1 y cambio ahí la n por 0, me
quedaría 0 más 1 factorial menos 1, que es 1 factorial menos 1, pero ya sabemos que 1 factorial es 1. Entonces aquí me queda 1 menos 1 y eso es igual a 0. Entonces estoy obteniendo el mismo resultado, por lo tanto estoy probando la igualdad para el caso particular de n igual a 0. Bueno, ahora voy a asumir, muchachos, la hipótesis inductiva. No voy a expresar la hipótesis inductiva en términos de K, porque si hago eso se va a confundir con esta K, que es el parámetro de la suma. Entonces dejemos todo expresado en términos de n. El paso número 2 sería la hipótesis inductiva, que consistiría en asumir que la suma para K variando desde 0 hasta n, de K por K factorial, esto va a ser igual a n más 1 factorial menos 1. ¿Cuál sería entonces el paso número 3? Bueno, tendríamos que probar que esa igualdad es válida en n más 1, es decir, tomando la sumatoria para K variando desde 0 hasta n más 1, de K por K factorial, y entonces aquí asumimos que esto que va a ser igual, bueno, cambiamos esta n, muchachos, por un n más 1, entonces ¿qué me va a quedar en el factorial? Un n más 2, n más 2 factorial menos 1. ¿Por qué queda un n más 2? Porque estoy cambiando la n por un n más 1, me queda un n más 2. Entonces, de forma análoga a lo que he venido mostrando, ¿verdad? Si yo tomo la sumatoria para K variando desde 0 hasta n más 1, de K por K factorial, voy a descomponerla como la sumatoria hasta n con la intención de poder utilizar la hipótesis inductiva, y acá lo que hago es simplemente sumarle el último término, que lo obtengo cambiando el parámetro K por n más 1. Entonces me va a quedar n más 1 por n más 1 factorial, ¿verdad? Pero por la hipótesis inductiva puedo cambiar esta suma por esta expresión. Entonces me va a quedar n más 1 factorial multiplicado, bueno, n más 1 factorial menos 1, ¿ok? Más n más 1 ahora sí multiplicado por n más 1 factorial. ¿Cómo justifico ese paso? Por la hipótesis inductiva, ¿sí? Y ahora, muchachos, es cuestión de acomodar los términos en el sentido de que aquí hay un n más 1 factorial que yo lo voy a sacar a factor común. Entonces, si yo lo saco a factor común, me va a quedar n más 1 factorial, que lo estoy sacando a factor común, y me quedaría entonces un 1 más un n más 1, y por aparte este menos 1 que ya teníamos por ahí. Eso quiere decir que esta expresión sería igual a tener un n más 1 factorial multiplicado por un n más 2, ¿verdad? Menos 1, pero ¿qué es lo que hace uno para finalizar la demostración? Recordar la forma recursiva del factorial, ¿verdad? La forma recursiva del factorial lo que me permite es justificar que n más 1 factorial por n más 2, ¿a qué va a ser igual? A n más 2 factorial menos 1. Y entonces ya estaría obteniendo la expresión que necesitaba. Por lo tanto ya estaría demostrado, ¿sí? Y como les estaba indicando, muchachos, hay un CDF que permite de alguna manera pues automatizar este tipo de pruebas. Se los voy a mostrar. Vean, este ejercicio 3.1 se los voy a dejar para que ustedes lo intenten resolver, ¿verdad? Para el video de la próxima clase pues voy a retomar otros ejercicios, ¿verdad? No se preocupen, pero sobre todo esta parte de la sesión de ejercicios. Pero sí quisiera que ustedes lo trabajen. Sin embargo, voy a generar la respuesta con el CDF que habíamos programado para poder tratar este tema. Ok, les estoy hablando, muchachos, vamos a ver, sí, el CDF número 32. Vamos a ver, el CDF número 32 permite realizar demostraciones por inducción matemática.
Eso sí, donde son demostraciones únicamente basadas en sumatorias. Si la igualdad que yo tengo que probar, la desigualdad, etcétera, no es una sumatoria, este CDF no me va a funcionar. ¿Ok? Entonces aquí yo pongo la forma de los sumandos, muchachos, que en este caso sería J multiplicado por J más 2. Siempre ahí el parámetro que tengo que colocar es J. Entonces, ya no encuentro el más. Tengo que cambiar aquí el idioma del teclado. Esto es J más 2. Y esta suma tiene la característica de que el parámetro varía desde 1 hasta n. Entonces yo no tengo que pasarle la fórmula que aparece al lado derecho, porque ya el CDF la calcula. ¿De acuerdo? Ahí ya me la calcula y entonces me hace la demostración. La demostración sería probar que esta sumatoria es igual a esta fórmula, ¿verdad? Que esta sumatoria es igual a esta fórmula. Comienza el paso 1, donde asumimos, o más bien tratamos de probar lo que sucede en n igual a 1. Este es el resultado de la suma, este es el resultado de la fórmula. Luego se asume, muchachos, la hipótesis inductiva y se ejecuta el paso inductivo, que consistiría en utilizar la hipótesis inductiva, ¿verdad? Aquí se está utilizando la hipótesis inductiva, hacer el desarrollo, factorizar y finalmente obtener ahí el resultado que queríamos obtener, y ya ahí finalizaría la demostración. Entonces esto de alguna manera automatiza la resolución de una demostración por inducción matemática cuando se trata de sumatorias. Y les puede servir para revisar a mano el ejercicio que les he dejado de tarea y cualquier otro, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es la idea del CDF. Muy bien. Bien, muchachos, ¿cuánto tiempo llevo? A ver. Sí, ahora 20 minutos. Vamos a quedar acá. Para la siguiente clase voy a retomar otros ejercicios de demostración de inducción con sumatorias. Hay otros tipos de ejercicios, demostraciones con divisibilidades, demostraciones con desigualdades, aunque ciertamente, muchachos, para efectos de este curso nos vamos a centrar principalmente en las demostraciones con igualdades y que impliquen sumatorias. Esas son las que principalmente nos interesan. Bien, les agradezco mucho la atención, muchachos. Nos vemos en nuestro próximo video.